Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la asignatura que me toca dar de este curso de árbitro de iniciación, que sería la asignatura de imagen corporativa. Vale, soy Nacho Permuy, soy responsable arbitral en Galicia. Aunque yo os he dado la bienvenida y realmente os he dado las gracias por participar en este curso, aprovecho la ocasión otra vez para daros las gracias otra vez por intentar echar una mano dentro de la federación y formar parte de lo que sería la Federación Gallega de Balonmano y sobre todo formar parte de este colectivo y de este trabajo que es un mundo nuevo, es una situación nueva seguro para muchos de vosotros y que espero que sea el inicio de un gran momento, de una gran amistad y de un gran equipo y de formar un gran equipo dentro de lo que sería el Comité Territorial de Árbitros en Galicia. ¿Vale? No voy a extenderme mucho más. Vamos a pasar directamente ya a lo que sería la materia. Voy a compartir pantalla y ya iría directamente al PowerPoint. Y sí, es cierto que activo la cámara. Ya voy a estar por ahí. Creo que ya se me ve también ahí, en esa esquinita. Pues nada, empezamos realmente la asignatura de imagen corporativa. La idea de la asignatura de imagen corporativa, digamos que son cosas del día a día, son cosas que vais a tener que hacer en el día a día, son situaciones que vais a vivir diariamente. Sí, a veces en este tipo de cosas es importante que sepáis que muchas de las cosas que voy a decir seguro que las sabéis, pero creo que lo importante no es saber ese tipo de cosas, ¿no? Yo pienso que lo importante y sobre todo lo más importante no es solo saberlo, sino hacerlo, ¿vale? Esta es la idea fundamental. De ahí que recalquemos cosas en lo que va a ser la asignatura que pueden parecer absurdas en algún momento, pero que para nada y nada más lejos de la realidad, ¿no? Para que os hagáis una idea, eh, no por repetir las cosas 20 veces, pues vamos a ser ni pesados ni poco constructivos. Yo pienso que todo lo contrario. Intentar mejorar es el objetivo de todos, ¿no? Y de ahí la asignatura de imagen corporativa. ¿De acuerdo? Ya me he presentado, evidentemente, al curso de árbitro iniciación 2020. Sí es cierto que lo repetiré a lo largo de la charla, ¿vale? Sí es cierto que seguramente me repetiré de más, ¿no? Esto al final pensar que es el curso de iniciación, que sería de balonmano 5. Después queda otra parte en diciembre para completar digamos, el curso. Sería esa parte de diciembre. Ahora es algo de lo que vamos a hablar que es algo mucho más sencillo, digamos que es lo básico, y a partir de diciembre seguro que muchas de las cosas que tenemos aquí, pues evidentemente las vamos a desarrollar un poquito más, ¿no? Como responsable, repito, como responsable del colectivo arbitral en Galicia, es cierto que la imagen, la asignatura como imagen corporativa ya realmente tiene dos palabras muy importantes. Una imagen, que al final es lo que queremos vender de la Federación Gallega de cara al exterior, y sobre todo la manera corporativa, ¿no? Esas dos palabras son muy importantes, tanto la de imagen como la de parte corporativa. Tenemos que ser muy corporativistas, tenemos que intentar sumar todos dentro del colectivo, desde el minuto uno, incluso desde que estamos ya empezando haciendo este tipo de cursos. Y sobre todo intentar crear un equipo dentro del grupo que ya tenemos y que vosotros en breves vais a pasar a formar parte de él. Soy muy de frases y soy muy de momentos, ¿no? Y yo pienso que para iniciaros en todo este camino, sí es cierto que esa frase que veis delante es importantísima, ¿vale? Tenéis que entender que el camino no va a ser corto, que vamos a tener un montón de situaciones, un montón de partidos, un montón de momentos para intentar a lo
largo de la travesía, digamos que es vuestra formación. Y yo pienso que tenemos que entrar poco a poco y ir paso a paso, ¿vale? Tampoco tenemos que pensar que todo se tiene que hacer en un curso de 2 semanas, ¿no? Y me explico, ¿no? Evidentemente, al final, en estos cursos de 2 semanas, lo que se intenta es simplemente poner un montón de información, adjuntar un montón de información, sobre todo un montón de cosas nuevas. De verdad que al final en un curso de 2 semanas no se aprende, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si al final yo estudio Derecho, quiero ser abogado y estudio Derecho, pues evidentemente voy a tener también un montón de años en universidad, pero donde realmente me voy a formar va a ser en un máster final, va a ser en un día a día dentro de tu especialidad, en este caso Derecho, salir al mundo laboral. Eso es lo que al final a vosotros y a vosotras os va a dar la posibilidad de mejorar. No penséis que un curso de 2 semanas es digamos, el lugar para que ya sepamos todo lo que tenemos que saber. No, hay un largo recorrido y hay un largo desierto entre una cosa y otra, en la cual tenemos que darle forma a ese trayecto en el desierto, ¿no? Y poco a poco ir añadiendo información. Por eso hay 2 palabras que también me interesan mucho más, ¿no? que el propio curso, que es la formación continua, ¿no? Que después hablaremos un poquito de ella. Por lo tanto, tampoco hace falta agobiarse, ¿no? Coño, es mucha materia, es poco tiempo. Los cursos no dejan de ser más que cursos. Realmente a lo que tenemos que atender, y esta frase lo dice, es ir paso a paso, y esto es simplemente el primer paso para que posteriormente nos convirtamos, por decirlo de alguna manera, en árbitro. Por cierto, la foto no es casualidad, la cogí con poco pelito. Yo no soy árbitro, soy entrenador nacional, pero se parecía algo a mí. Entonces, he visto la posibilidad idónea, ¿no?, para poner la foto. Después vamos a coger la forma de, pues eso, las posibilidades de mejorar a lo largo del camino como árbitro o como anotador cronometrador, ¿no? Digamos, por unir los 2 cursos que ahora mismo tenemos en activo. Por lo tanto, la preocupación no tiene que ser ahora. Yo pienso que posteriormente os van a salir un montón de dudas. Y yo pienso que todos estos vídeos que tenéis y que tenéis que ir viendo, los vais a tener que seguir viendo a lo largo del mes de agosto, posiblemente a lo largo del mes de septiembre y posiblemente a lo largo de los meses de octubre, de noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque la formación es continua y la formación no para. Y cada vez esta forma de hacer la formación en Internet, en online, nos da muchas más posibilidades. Pero sí es cierto que tenemos que ir paso a paso y tampoco tenemos que volvernos un poco locos en cuanto a todo esto. ¿Vale? Me gustaría hacer un pequeño resumen para empezar de mi asignatura, que básicamente os hablaré un poquito de organigrama federativo. Evidentemente soy también directivo de la Federación Gallega, como responsable de área también. Hablaros un poquito del organigrama del comité. Sí es cierto que me gustaría que tuvierais una idea general de lo que son las categorías arbitrales en Galicia, porque sabemos dónde empezamos, algunos quedan en el camino, otros no quieren dar el paso y no quieren ir más allá que tener ese paso en Galicia y arbitrar esas categorías base y no tener la responsabilidad, digamos, de arbitrar más arriba. Es una posibilidad. Entonces es importante que sepáis un poquito las categorías arbitrales. Los objetivos a corto y largo plazo, veréis que va unido un poco a lo que decíamos antes, ¿no?, de una formación continua y sobre todo el paso a paso, ¿no? De la legislación, como el ejercicio final de todo esto, también una parte es de legislación o de reglamentación, que a lo mejor estaría mejor ubicado en esa situación. Sí es cierto que la legislación la voy a nombrar, entonces cuando vais a ver perfectamente si habéis visto el vídeo o no, porque es una de las pruebas en las cuales sí es cierto que al final, la última diapositiva es la prueba que tenéis que realizar, digamos, del examen final y
del trabajo final. Yo me inclino más por el trabajo que por el examen, y va directamente vinculado a legislación. Ahí vais a tener que coger bolígrafo y papel, y lo que yo os diga cuando llegue a esa diapositiva vais a apuntar una serie de normativas que me gustaría que buscarais en la web, ¿no? Hablamos de la formación continua porque una de las partes importantes, esto radica directamente en la formación diaria, mensual, anual. Metodología y rutinas, algo muy importante que nos vamos a encontrar a lo largo de todos los días en este tipo de trabajos dentro de lo que sería el colectivo arbitral, y que tenemos que generar una serie de dinámicas positivas para intentar ser lo más eficaces posible, ¿vale? Porque aquí en esta parte, y lo veremos, es importante ser eficaces, tener una eficacia muy rápida, hacer las cosas muy bien y muy bien redirigidas, porque lo que no vaya redirigido y lo que no vaya bien hecho nos va a perjudicar a otros entes dentro de la federación, que va a tener que andar más detrás de vosotros, pues, para actualización de recibos, para actualización de designaciones, aceptar designaciones, disponibilidades, y de eso va, ¿no? Al final, la metodología y rutinas. El manual de buenas prácticas, evidentemente, son cosas que seguro que las sabéis, ¿no? Pero sí es cierto que aquí hay una parte importante que muchas veces no se hace, ¿no? Y que queremos hacer hincapié para que desde la base y desde el inicio realmente no cometamos una serie de errores, ¿no? Y bueno, al final, como yo os decía, el ejercicio de evaluación, ¿no? Soy mucho de esto, ¿no? Soy mucho de que todas las casas al final no se empiezan por el tejado, ¿no? De que las casas realmente al final no hay que darles la vuelta, sino que cómo ordenar, ser medidos en cada una de las acciones y sobre todo estar comprometidos con un colectivo es mucho más importante. Vamos a empezar la casa por los cimientos y vamos a ir en peldaños hacia la parte de arriba y hacia el tejado. No necesitáis ningún tipo de prisa. Sé que muchas veces uno de los principales, no problemas, sino uno de los principales condicionantes dentro de este colectivo es la rapidez con la que queremos llegar. Esta casa, esta foto está puesta así, obviamente, por una razón, porque la casa nos va a llevar a construirla lo que nos lleve. Vamos a llegar a donde queramos, con el trabajo que queramos y con un gran trabajo para que la gente que realmente está vinculada a este comité sea lo suficientemente objetivo, ¿no? para poder evaluar eso. Si no cumplimos con estos parámetros, lo que nos dice esta casa es que al final le damos la vuelta a la casa, la empezamos, el tejado lo ponemos en la parte de los cimientos y los cimientos arriba. No sé si os dais cuenta que está ahí un hombre que está bien situado, ¿no? Y las escaleras de la casa, pues bueno, vienen por un exterior y todo parece que está correcto, ¿no? Cuando realmente, en realidad, no es lo correcto. Hay fotografías que marcan a un colectivo. Hay fotografías que marcan a un grupo de trabajo. Y una de ellas es esta, ¿no? La idea de crear un grupo. La idea de trabajar en grupo, ¿no? La idea, sobre todo, de tener una ayuda desde el escalafón más alto hasta el más pequeño. Después hablaremos de la pirámide organizativa dentro del Comité Gallego de Árbitros y veréis cómo le vamos a dar una vuelta totalmente. Y no es una pirámide donde el de arriba manda más y el de abajo manda menos. Después hablaremos de ello. La ayuda es fundamental. Sobre todo la ayuda y tener, tener buena comunicación entre todos. ¿Vale? Casi siempre en el mundo arbitral creamos grupo, que la mayoría de veces se va a arbitrar en pareja. No va a ser el caso en vuestros inicios, porque evidentemente vamos a apostar por un arbitraje individual, pensar que vais a arbitrar un balón 5 en un inicio. Pero evidentemente es fundamental que en el futuro se van a unir 2, 3 y hasta 4 manos, ¿no? El grupo es importante, el equipo de trabajo es importante,
en un futuro anotador cronometrador, más adelante un delegado federativo, un compañero en pista, un observador viéndonos, un tutor planteando cosas. Es decir, todo eso es importantísimo. Y de ahí que al final todo va unido, tanto la parte grupal como la parte de ayuda. Y sí es cierto, y es verdad que al final tenemos que ir y tenemos que pasar de la palabra grupo a la palabra equipo. Sí es cierto que yo soy una persona que vengo de los banquillos, soy un entrenador nacional, y esto es lo que realmente me llena, ¿no? Y esto es lo que realmente me gustaría que en un futuro seamos un equipo mucho más fuerte y pasemos de la parte grupal y de ser un grupo a realmente hacernos fuertes como equipo. Esto es fundamental. Y a raíz de eso, hay una serie de connotaciones que tenéis en pantalla que son importantísimas. Son importantísimas. Ayudar a mi compañero, alegrarse de las cosas buenas que le pasa a la gente que me rodea del colectivo. Esto es algo que muchas veces no pasa dentro del colectivo. ¿Vale? A veces no pasa. Entonces es importante que desde el primer momento tengamos ese chip y tengamos esa forma de actuar. Disfrutar de cada momento del arbitraje y de cada designación. Aquí muchas veces te designan para unas cosas buenas, para otras malas y para otras regulares. Pero tenemos que aceptar la designación. Al final hay mucha gente trabajando detrás, a nivel federativo, desde la más alta instancia hasta la base fundamental de esa casa de la que hablamos antes. Y debemos de respetar esta serie de cosas, ¿no? Sí es cierto que a veces tenemos que ser conscientes de que defender a nuestro compañero es defender nuestro trabajo al final del partido. Es un trabajo de equipo, pero defender a nuestro compañero es defender a nuestro compañero que en un futuro sea delegado federativo, anotador, cronometrador o cualquier tipo de persona, porque al final, vinculado a la federación, porque al final la parte deportiva y la parte administrativa va directamente vinculada y al final todos somos compañeros. Y el presidente de la federación es compañero, y el responsable arbitral, y el responsable del almacén al final es compañero. Por lo tanto, debemos de defender este tipo de situaciones, ¿vale? Sobre todo ser solidarios en cada momento, ¿no? Porque a veces no sabemos lo que le pasa a mi compañero, o qué le pasa a esa persona que ha venido a trabajar hoy. Y debemos empatizar con él y saber en cada momento y qué cosas le pasan y dónde va más flojo, en qué parte reglamentaria va más flojo. Oye, pues yo te ayudo aquí en la línea de 6 metros, pues yo cojo un poquito la diagonal desde el medio campo. Oye, nos cambiamos de sitio para intentar beneficiar un poco a la pareja o beneficiar o dar un cambio dentro del partido a nivel arbitral para mejorar. Este tipo de cosas son importantes. Y sobre todo, y lo más importante es conocerse y saber cómo se encuentra cada persona. El estado de ánimo al final influye muchísimo en el arbitraje. Este tipo de cosas crean equipo y crean grupo, que es lo que la diapositiva anterior nos quería decir. Vale. Después llega una parte muy importante, ¿no? Que tomamos una decisión que a veces nos puede parecer banal, pero para nada, ¿no? Formar parte de un colectivo, y yo repito muchas veces, yo cuando era entrenador había un pacto no escrito de cumplir en el trabajo de equipo y sobre todo cumplir con las normas que había dentro de él. Yo entiendo el arbitraje como algo similar, no lo quiero diferenciar, al final es extrapolable a todo esto, ¿no? Y sí es cierto que me gusta que la gente valore cuando da el paso. ¿Y por qué da el paso? Si doy el paso, evidentemente, aunque no haya un pacto escrito, tenéis ahí en pantalla obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Me interesa empezar por la definición, ¿no? Es un paso importante, porque al final de todo, tenéis que ser muy conscientes de dónde os metéis y sobre todo de la responsabilidad que tenéis para trabajar en el colectivo. Y una frase de Jean-Paul Sartre, que evidentemente a mí me encanta, que es que el compromiso es un acto y no una palabra. Efectivamente, cuando empecé esta diapositiva hablábamos del compromiso. Una palabra súper importante que creo que va vinculada a cualquier orden del día
en cualquier ámbito de la vida y aquí también, porque evidentemente para tener un buen compromiso tenemos que tener una buena organización. Sí es cierto que yo tengo que estudiar, porque al final hay cosas que son prioritarias. Pero yo cuando tenía esos jugadores que no podían ir a entrenar porque tenían que estudiar, estoy convencido que era una falta de organización, más propia de falta de organización quizás, que del propio tiempo que tenía. Porque eso te puede pasar un día o dos, que vas muy justo en la materia y al final pues tienes que, oye, que estoy fuera de lugar y tengo que hacerlo bien. Pero que sea repetidamente y cada vez que tengo... No, yo ya no porque siempre la semana de exámenes me la cojo y no tengo problema. Pero hablo de semana de exámenes y hablo de fin de semana, por ejemplo, de un gran acto archi celebrado en Galicia, como pueden ser los carnavales. Es que en carnavales hay partidos, sí. Sí hay partidos. Entonces, yo pienso que el compromiso es importante. Y vosotros tenéis que pensar que es un compromiso remunerado. Y vosotros tenéis que pensar que es un compromiso que nosotros firmamos, entre comillas, con la Federación Gallega y que debemos de cumplir. Vale. Pasamos un poquito al juego de palabras que me gusta a mí, ¿vale? Para definir un poquito lo que buscamos dentro del Comité Territorial de Árbitros, ¿no? Vamos a definir un poquito, ahí define un poquito, la parte de aptitud y la parte de actitud. Hay habilidades naturales que la gente va a tener y que evidentemente unos van a tener unas habilidades quizás naturales y va a ser importante porque esa gente va a tener más fácil el aprendizaje y algunas cosas no los pillará a contrapié. Pero hay otras cosas que, evidentemente, para mí la actitud es muy importante y es fundamental, porque al final es la manera de que alguien esté dispuesto a comportarse o obrar, a colaborar. A mí esa parte es la que me gusta, una buena actitud, ¿no? Que es cierto que tener actitud es importante, pero yo me decanto por tener una muy buena actitud para poder trabajar dentro de este colectivo, ¿no? Y siempre con una sonrisa y siempre con un positivismo. Eso lo valoro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es más, el colectivo necesita de esta empatía y de este tipo de cosas, ¿no? Para salir adelante. Veréis ahora el porqué de esta primera definición, ¿no? Voy a ir al grano, ¿no? Evidentemente, hay una cosa que es aplicable tanto al mundo arbitral como a otros ámbitos de la vida, ¿no? Y ahora os vais a sorprender, ¿no? Dice que me vienen aquí con este tipo de fórmulas y cuál es la razón fundamental por la que aparece esta fórmula ahí. Bueno, pues vamos a definir la fórmula como tal y voy a valorar a los árbitros con una fórmula. Lo voy a valorar con una fórmula. Una fórmula para que entendáis lo importante que es para mí la actitud. No es que os vaya a valorar directamente con una fórmula todo el trabajo que vais a desarrollar de aquí en adelante. Stop. Aplicable a las dos palabras que teníamos antes, vamos a ir a esta parte de la fórmula, ¿no? Y vamos a valorar a los árbitros. Y yo digo que los árbitros, el valor que tienen esos árbitros a nivel, digamos, aplicable a la actitud, yo digo que ese valor lo aplico es conocimiento, que es la C, más habilidades por actitud. Si os dais cuenta, la fórmula al final, ¿qué haría la gente sin conocimientos y sin habilidades, ¿no? Qué importantes son los conocimientos y las habilidades, ¿verdad? Bueno, pues para mí el conocimiento y las habilidades suman, porque los conocimientos los vamos adquiriendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y con un buen plan de formación somos capaces de intentar adquirir conocimientos. Después nos vamos a encontrar con una serie de habilidades directamente vinculadas a la actitud. Totalmente de acuerdo. Habrá gente que sea mucho más lista que otra o que sea mucho más hábil que otra. Pero el conocimiento, los conocimientos y las habilidades suman. Para mí lo que multiplica y lo que realmente me llena dentro del colectivo es la actitud, que es esa AC final.
Digo para que veáis la importancia que muchas veces tiene y que va a tener de aquí a lo largo del tiempo la actitud vuestra. Y ahí lo defino, era lo que quería definir con esa forma, que para mí la actitud multiplica y el conocimiento y las habilidades suman. Para mí están por debajo, de lo que sería la importancia dentro del comité. Vale. Aquí lo defino un poco más porque al final la actitud es todo y quizás es un buen punto de inicio. Pero sobre todo tener ilusión y positividad va directamente vinculado a la actitud. Pero la misma positividad e ilusión que tenemos nosotros a día de hoy por estar haciendo este curso y sentirnos eh, realmente orgullosos de poder tener un curso con tantos alumnos y sobre todo tener a gente que ha querido dar el paso de ayudar. Seguimos un poquito en esta misma línea y voy poniendo fotos de actividades que hemos hecho a lo largo de este año y del año pasado también, sobre todo actividades que vamos desarrollando con gente joven para intentar que mejoren técnicamente y sobre todo mejorar convivencia, irnos de viaje unos días, torneo de Portugal. Ahora voy a hablar un poco del torneo de Portugal, evidentemente. Torneo de Viveiro o los torneos todos de balonmano playa. ¿Qué lugar y qué marco incomparable para poder participar de la parte arbitral que en una playa? ¿No? Eso es verdaderamente importante. La primera foto, obviamente, es una foto de un torneo de Portugal, que hemos ido a Portugal y hemos sacado un torneo en Portugal adelante como los árbitros gallegos. Han trabajado muchísimas horas, han estado un montón de tiempo en la pista y todos mis respetos a todos en general, pero sobre todo a esa gente, ¿no? Que realmente hizo un trabajo espectacular y iban para una actividad formativa y al final pues casi tuvimos que sacar el torneo adelante nosotros. Después el torneo de Viveiro, que evidentemente también tenemos un torneo de Viveiro que enviamos todos los años gente, y bueno, que son 3 o 4 días que os pasáis fuera y que también hace grupo eso, ¿no? Lo que decía, pues al final actividades formativas y formación continua, que al final es lo importante y lo que realmente yo pienso que tenemos que llevar adelante, ¿vale? Organigrama de la Federación Gallega de Balonmano. A veces pensamos que ese organigrama es muy extenso, que es una locura, muy sencillito. Muy sencillito. Nada más lejos de la realidad. Va a haber una parte de la directiva en la parte más alta que va a estar encabezada por Bruno López, que al final es el presidente de esta federación. Y después la junta directiva, que va a ser la que realmente va a estar dividida en una serie de áreas y representando a la federación en una serie de áreas. Va a haber una parte administrativa, que es la del día a día dentro de la federación. Os encontraréis pues, gente trabajando en la federación, si en el futuro vais, esa es la parte administrativa, la parte que realmente tiene una función esencial para el día a día, el trato con clubs, el trabajo de competiciones, comité de competición. Sí es cierto que estas cosas vamos a partir de diciembre a extendernos un poquito más, ¿vale? Ahora simplemente con saber que hay un comité de competición que es el que se encarga de velar o legislativamente o reglamentariamente porque evidentemente las competiciones se lleven a cabo y sean lo más correctas posibles. Lo hemos incluido en un organigrama de la Federación Gallega de Balonmano, que sí está dentro, pero funciona independiente como comité de competición. Ahí faltaría el comité de apelación, que lo doy por entendido que va dentro del comité de competición, pero que esto, repito, esto es el inicio. Vosotros lo tenéis que saber por ahora mucho más. Sí es cierto que en diciembre vamos a hablar un poquito en esta misma asignatura de la siguiente evolución, que sería la evolución 2.0, esta sería la 1.0 y no quiero tampoco bloquear la cabeza. Hay una parte deportiva que evidentemente hay una directora técnica que es la que organiza un poquito el tema selecciones, seleccionadores, y es principalmente más o menos la función de esa parte. Después está la parte de logística y almacén, que sí es cierto, por cierto, en la parte deportiva sí hemos dado una charla ya donde realmente como árbitros vamos a tener parte importante también de observar a esos jugadores que despuntan un poquito más y un poquito menos,
os hablaremos de esto en diciembre, pero por ahora, repito, tenemos que dejarlo un poquito al margen. Logística y almacén, que al final vais a tener también que estáis pendiente de esa parte porque es donde está la ropa o es donde está una serie de cosas que realmente pues tenemos que enseñaros más o menos también la forma de tratar con ellos. Hay una parte de prensa donde irían vinculadas redes sociales y demás. Hay una parte de formación que engloba toda la formación de la federación, formación de directivos, formación de entrenadores, formación de árbitros, etc, etc, etc. Pues está el CTA Galicia. Vale. ¿Cómo vamos a unir todo esto? Bueno, pues tenemos que dejar claro cuál es la parte a la cual comunicáis, que más adelante lo veréis, pero evidentemente sí es cierto que algunas de estas áreas sí podéis comunicar directamente vosotros con ellas, ¿no? En un futuro. Lo que pasa es que en diciembre diremos cuál es la forma de hacer las cosas y cuál es la forma en la cual tenemos que trabajar, ¿vale? Pasamos al organigrama del Comité Gallego de Árbitros, ¿no? Y como soy muy de fotitos, y ahí veis un hombre rojo y un montón de hombres azules, deciros que el hombre rojo, diréis, bueno, el hombre rojo eres tú. Seguramente que estaréis en lo cierto y que seguramente que yo podría ser perfectamente el hombre rojo, pero lo veo de otra manera. Lo veo de otra manera y de ahí esta foto y esta diapositiva. Yo pienso que el objetivo de liderar es un objetivo que todos tenemos que tener en la cabeza. Yo pienso que todos los que formamos parte de este comité técnico de árbitros somos el hombre rojo. Todos tenemos que liderar desde el campo, liderar con mi compañero, liderar dentro del colectivo. De ahí que se abra un nuevo camino en el que la importancia es mayúscula de todos y de todos un poquito. No soy de hombres rojos en cuanto a ser protagonista. Soy más hombre azul, yo me veo más como el hombre azul y yo os veo a vosotros más como el hombre rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos os compete liderar, incluido yo, pero yo un poco menos. Si al final creo que si tenemos 200 líderes, vamos a intentar liderar en condiciones y vamos a ser fieles a esa palabra, liderar, trabajar, ordenar. Todos tenemos que tener protagonismo. Por lo tanto, para mí todos sois líderes. Quizás todos seréis el hombre rojo, ¿no? Y el resto de gente, pues estamos un poquito a la expectativa y esperando cuál va a ser vuestra función o cómo lo vais a hacer o observando. Yo pienso que la palabra liderar corresponde directamente a todo el colectivo. Empezamos un poquito en cuanto a la pirámide organizativa, que no va a ser pirámide como tal, porque yo estoy como responsable arbitral, pero yo tanto puedo estar en la base como puedo estar en la cúspide de la pirámide. Si no es importante quién esté más arriba, si al final siempre tiene que haber alguien para mandar, nada más. Pero evidentemente todos somos importantes y todos tenemos esa parte de crítica constructiva que también tenemos que ofrecer. Es decir, estamos para ayudaros, estamos para trabajar con vosotros, estamos para cogeros el teléfono las 24 horas del día. De verdad, yo, si por algo me caracterizo en cuanto a mi parte, es hablar mucho con vosotros e intentar ser cercano con vosotros, ¿no? Que es la idea. Y sobre todo ver un poco los problemas que tenéis y qué cosas en las que os puedo ayudar, ¿vale? Va a haber una parte de dirección técnica, que a día de hoy es Alberto Rodríguez, que está desarrollando un poquito, árbitro de élite gallego, que está desarrollando un poquito la base fundamental para que mejoremos una serie de cosas dentro del comité técnico de árbitros y nunca mejor dicho, de la parte técnica, que tenemos mucho que mejorar, pero también tenemos que ir por partes, ¿no? Si no hay cantidad, no podemos encontrar la parte cualitativa ni la parte de calidad. Por lo tanto, vamos a ir poco a poco, que es lo que decía esa primera frase del principio. Nos vamos a encontrar con tutores. Vosotros vais a tener tutores desde el minuto 1. Y va a haber comunicación para que os comuniquéis con ellos perfectamente y vais a estar tutorizados desde el minuto 1. Vais a estar observados. Esta palabra a veces suena a lo que no es. Vais a estar observados, siempre vais a tener un observador, alguien que esté observando en qué os puede ayudar en el futuro el tutor. Y me explico.
El observador es una cosa que va a estar ahí, pero realmente vosotros con los únicos que vais a tener que hablar son con los tutores respectivos, que son los que os van a exponer, digamos, el trabajo que tenéis que hacer, digamos, como filosofía arbitral o como trabajo arbitral para que vosotros mejoréis. Pues hay una serie de delegados federativos, esto ya lo veremos que es un delegado federativo, no es algo que ahora con Balonmano 5 toque. Sí va a haber un responsable, sí tenemos un responsable de balonmano playa arbitral, responsable de anotadores cronometradores y un diseñador arbitral. El diseñador arbitral al final es el que le da la tecla y a vosotros os sale en el My Squad, que creo que Alberto Fernández os va a dar esa parte del My Squad para que vayáis a pitar los partidos, ¿no? Sí es cierto que cuando hablamos de liderar y hablamos de organigrama y hablamos de una serie de cosas, cuando un grupo es tan amplio y en este caso nos podemos poner este año en 150, 175 personas dentro del colectivo, siempre van a surgir algún tipo de problemas. Yo, cuando hablaba de actitud y hablaba de responsabilidad y hablaba de compromiso, esto es importante. ¿Vamos a tener enfrentamientos? Sí, porque muchas veces para mejorar es necesario tener ese tipo de enfrentamientos, ¿vale? Y lo fundamental ya no solo eso, tenemos que intentar resolverlos de la mejor manera posible. No pensar que es un problema a largo plazo, que es un problema a corto plazo y que todo tiene que tener solución. De ahí que siempre me inclino por la palabra equipo, ¿no? Cada vez que tengo un problema, cada vez que tengo una situación especial al final, siempre hablo de una palabra equipo que va a atender a esa parte del organigrama del comité de árbitros. Importante que tengáis en la cabeza, pues, algo como esto. ¿Con quién me comunico con cualquier duda o problema? Evidentemente vais a tener un tutor, que era lo que decía antes. Ese tutor es la persona que realmente va a hablar con vosotros y una serie de correos electrónicos que podéis dirigiros en cualquier momento. De hecho, ya tenéis algún tipo de material tenéis algún tipo de material ya que ya he subido a la parte de esta asignatura en la que podéis observar, ya hay una serie de circulares donde realmente tenéis los correos electrónicos a los cuales os podéis dirigir en cualquier momento. Vale. Importante lo de categorías arbitrales. Vale, evidentemente cada uno va a querer llegar donde quiera y yo pienso que ninguno de vosotros o vosotras, sin duda alguna, tenéis límites, en los límites que os marquéis vosotros. Yo pienso que al final es importante que sepáis las categorías y sepáis dónde estáis, porque es importante saber siempre dónde estamos, tener los pies en el suelo y saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y de ahí que hemos hecho un organigrama, recientemente hemos añadido algún tipo de categoría, donde incluimos en la parte de árbitro territorial plus ese tipo de árbitros que tienen un plus para poder ascender en un futuro a nivel nacional, en la que van a tener un seguimiento distinto, un trabajo distinto, unos ítems distintos semanales para trabajar con el tutor, que no se parecen en nada a un árbitro de iniciación. Esto es poco a poco, es un trabajo de formativo en la cual vas sumando objetivos, vas sumando pasos y donde en balonmano iniciación trabajas 2 cosas semanalmente, en árbitro territorial plus, pues al final trabajas 12, 13 cosas. Árbitro territorial, árbitro provincial, árbitro aspirante en prácticas, lo que vosotros vais a ser a partir del mes de enero, aspirante en prácticas, todo lo que queda del año. Al año siguiente ya seríais árbitro aspirante de pleno derecho. Y ahora árbitro iniciación balonmano 5 y árbitro prácticas de balonmano 5. ¿Vale? Que es importante que sepáis un poquito el organigrama o las categorías arbitrales de las cuales depende el Comité Técnico de Árbitros. Objetivos a corto y largo plazo, pues sigue siendo la misma idea de formación continua, ¿no? Y de trabajo continuo. Un seguimiento arbitral exhaustivo, un seguimiento arbitral, si antes hablábamos de observadores y hablábamos de tutores, pues ahí radica, ¿no? Un seguimiento arbitral, sobre todo crear una forma de arbitral propia, una técnica propia,
De ahí a la mejora técnica del arbitraje del segundo punto. Yo pienso que es fundamental que mejoremos, porque en todas las facetas de la vida es importante mejorar, pero sobre todo es importante que tengas una persona donde te diga muchas veces que es en dónde tienes que mejorar. Y ahí es algo que nos compete mucho y que estamos muy, digamos, muy metidos en eso, en la observación y sobre todo en el trabajo dirigido a esos árbitros o dirigido a vosotros para que mejoréis. Hablábamos de un modelo propio arbitral, hablábamos de un modelo en el que seguro que van a cambiar cosas con respecto a los últimos años y que todos sois protagonistas de ello. La palabra objetividad va a ser una palabra que os vais a encontrar a lo largo de vuestra vida arbitral y lo que queráis echar, el tiempo que queréis estar con nosotros, lo vais a escuchar desde el principio. Vamos a trabajar de una manera objetiva y vamos a sumar ítems y vamos a, evidentemente, al final la única forma es intentar buscar un montón de actividades, generar un montón de actividades, generar un trabajo, daros los medios para que podáis salir ahí fuera y estar completamente convencidos y ayudaros en todo lo posible, pero siempre nosotros, para valoraros diariamente, tenemos que funcionar de una manera objetiva. No vale que funcione el dedismo y este sí, este no, va para árbitro provincial porque yo quiera, no. Todo tiene que ser objetividad, porque el trabajo es el que me tiene que llevar a conseguir los logros, no el dedismo. Eso no es propio del siglo en el que estamos. La objetividad es fundamental y nosotros vamos a trabajar por la objetividad desde el minuto uno. Un punto que estamos muy pendientes de él y que queremos que se cumpla a rajatabla es la cercanía entre todos los estamentos federativos. Sabéis que dentro de todos los estamentos vosotros sois una parte del estamento que al final es el estamento arbitral. Hay una parte que es el estamento de entrenadores, el estamento de jugadores y el estamento de clubes. Pues la idea nuestra es que haya una cercanía entre todos los estamentos, que las relaciones fluyan con mesas redondas, con charlas formativas entre estamentos. Tenemos que trabajar en ello. Y sobre todo, y lo más importante y lo que nos ocupa, que es el plan formativo 2023, que le hemos llamado así simplemente porque ha empezado en el 2020 y evidentemente es un objetivo que en 2023 le hayamos dado forma. Y yo pienso que los 5 puntos anteriores que tenéis, pues al final define un poquito el plan de formación 2020-2023, ¿no? Que es, para que os hagáis a la idea, es un gran plan de formación online, es un gran, digamos, un gran documento para tema de cursos online, seguimiento arbitral, observación. Verdaderamente es un gran objetivo, porque evidentemente si a las cosas no le llamas por el nombre y no tienes fecha, realmente no tienes proyecto, ni tienes plan, ni tienes ningún tipo de formación, pero esto en todos los ámbitos de la vida. Yo pienso que ponerle fecha 2023 es que debemos de estar en 2023. Deberíamos estar muchísimo mejor que cuando se inició el plan. De ahí el nombre. Bueno, como yo tengo que hacer algún tipo de pruebas, si pasáis por cada una de las diapositivas, pues una de ellas es esta. Y al final es la parte de legislación. Y si queréis, cogéis un papel y un bolígrafo, le dais para atrás al vídeo o lo paráis en el momento que queráis. A mí me interesa que conozcáis el reglamento de partidos y competiciones o que sepáis dónde está el reglamento de partidos y competiciones. Me interesa, bueno, primero, antes de nada, me interesa que sepáis dónde están las cosas de la página web. Me interesa que entréis en la página web, que conozcáis la página web y seguro que lo encontréis algún error en la página web. Es importante que manejéis la parte arbitral con los documentos todos que aparecen en la página web. Es importante que veáis la parte del inicio, también con una serie de cosas, de competiciones, de circulares. Ya para empezar, importantísimo el tema de circulares. Tenéis que estar al día con todas las circulares y ver las circulares. Esto lo hablaremos en diciembre y seremos más exhaustivos en diciembre. Pero hay unos papeles que se están colgando, que son circulares, que son para el buen funcionamiento de la federación y que todos debemos de conocer. Y hay muchas de ellas que están ubicadas, aviso, ya de antemano, en una parte de la página y en otra. Es decir, hay dos partes con circulares. Es evidente que por ahora, con el saber dónde están ubicadas, me llegan. El reglamento de partidos y competiciones. El Norévaga. Este es el gran documento en Galicia donde pone todas las cosas que se pueden y no se pueden hacer en el balonmano gallego.
Régimen disciplinario. Tenemos una parte del régimen disciplinario vinculado a los árbitros cuando no hacemos nuestro trabajo correctamente. Tenéis que también ubicar dónde está ese régimen disciplinario. Reglamentos de las competiciones propias de Galicia, que cada competición tiene una serie de reglamentos. Saber dónde están ubicados. Por ahora me es suficiente. A partir de diciembre veremos qué pasa, pero hasta ahora me es suficiente con coger estas iniciativas. Todas las semanas sale un acta semanal del comité de competición. Buscar dónde están esas actas del comité de competición y saber que esas actas hay que leerlas y hay que saber lo que pasa en el balonmano gallego, porque ese es como el periódico del balonmano gallego, ¿vale? Coger ese tipo de cosas que es importante. Por supuesto, la normativa propia de reglas del balonmano pista, ¿no? Faltaría más. Y así como cada una de las cosas que van saliendo vinculadas a, digamos, a la parte, vinculadas a la parte de la parte arbitral, donde están ubicados todos los documentos, ¿vale? Apuntasteis, es importante. Repito, o le dais para atrás. Bueno, mejor le dais para atrás y ya vais viendo más o menos, ¿vale? Formación continua, ¿vale? De formación continua, digo, pues qué decir de formación continua, si llevo hablando de formación continua desde el minuto 1. Pues sí. Importantísimo el tema de la formación continua y ahí lo definimos, ¿no? Importante en el momento de trabajo online, porque cada vez se trabaja más online, porque si esta pandemia nos ha enseñado algo, nos ha enseñado que realmente el trabajo online es importante. ¿En qué se basa? Pues sobre todo en charlas formativas, de reglas, en exposición de árbitros provinciales, exposiciones vuestras a vuestros compañeros de lo que os está pasando por la cabeza, aprender a comunicar. Importantísimo dentro del plan formativo, porque evidentemente tiene que tener tanto digamos, partes prácticas dentro de esa formación continua como partes online. Y dentro del plan formativo vais a ver perfectamente que estas dos partes se van a llevar a cabo. Es importante que tengáis en la cabeza que la formación está muy bien y es necesario que asistáis, ¿no? Ahí hablo de obligatoriedad, ¿no? Todo lo que se obliga no es fácil, digamos, de acatar, ¿no? Pero de ahí va directamente vinculado la parte de objetividad. Obligatoriedad, objetividad. Si yo cumplo y asisto a esa charla, pues posiblemente yo seré más objetivo contigo y con el que no fue a la charla, que es importante, ¿no? Y que lo tengamos en la cabeza, ¿no? Importante la cronología dentro de la formación continua, ¿no? Y me explico. Las charlas van a ser según necesidades de los grupos de trabajo que antes hablábamos de las categorías arbitrales. Y una vez que veamos las carencias que podéis tener, tanto vosotros como el resto de categorías, pues así va a ir de la mano el trabajo cronológicamente. Tampoco va a ser directamente una charla de una persona, de un árbitro de IHF de repente. No tiene que ser así. Puede haber una charla IHF, pero entre la charla IHF y la charla de otro árbitro, al final tenemos que coger cosas de terrestres, ¿no? Y sobre todo temáticas de terrestres, de lo que realmente necesitáis para que vuestra formación sea más continua que nunca. Pues ahí, ¿no? Quería llamar un poquito vuestra atención, ¿no? Y llamar vuestra atención significa esto, ¿no? Peligro en la parte de metodología y rutinas, ¿no? Y me explico. Esta es una de las partes más importantes que tenéis como árbitro. Tener unas rutinas diarias, unas rutinas semanales, unas rutinas, aunque solo sea de la parte administrativa y con una muy buena actitud y ser muy ordenados, es suficiente. Ese es el inicio del buen trabajo, del buen árbitro. Tener un método de trabajo, el día a día. Indicar la no disponibilidad con el tiempo marcado por normativa en vuestro maíz. Algo que os puede parecer sencillo,
que imagino que Alberto Fernández nos lo explicará mejor que yo, pero tenemos que ser serios con esto. Vamos a hacer un punto de inicio, vamos a hacer un trato entre vosotros y yo, o entre vosotros y nosotros. Me es suficiente, quizás, que esta presentación, esto sea fundamental para iniciar vuestra relación con el arbitraje. Aceptar las designaciones arbitrales en tiempo y forma. Cuando os llegue la designación, en el programa vais a tener que aceptarla. ¿Por qué esperáis aceptarla? Bueno, porque a veces no nos gusta, porque no tenemos tiempo. No todo vale. Tenemos que intentar aceptar en tiempo y forma. ¿Vale? Por supuesto, llegar a tiempo y forma a los partidos. Que al final eso es básico. Al final tenemos que dar una imagen. Entonces, la imagen, una de las cosas fundamentales es esto. Tenemos que pensar qué es esto. Y es fundamental. Y tenemos que hacerlo de esa manera. Tener todo el material disponible es una obviedad. Pero es que a veces no tenemos todo el material disponible. Y a veces suenan los teléfonos el sábado por la mañana de material que no tenemos para que os lo acerquen porque, bueno, a última hora no lo he encontrado. Metodología y rutinas que vamos a ampliar, y vuelvo a repetir, en el mes de diciembre. Yo pienso que no tenemos tampoco que meternos mucho más a fondo con determinadas cosas y que tenemos que pensar realmente en lo que nos conviene, ¿no? Y lo más importante, como pone ahí, manual de buenas prácticas. Hay cosas que no se negocian y hay cosas que son el inicio de una buena relación entre vosotros, los clubs, la parte directiva, el estamento arbitral, el estamento de jugadores y, sobre todo, el Comité Territorial de Árbitros y la Federación Gallega de Balonmano. Debemos de tener muy claro el tema de ser muy educados. El tema de llegar y decir buenos días o a veces pedir perdón son dos palabras que cada vez se están perdiendo del vocabulario. Entonces, esto no podemos permitirlo, y más en este colectivo. Pienso que tienen que ser dos palabras que evidentemente tienen, el tema de educación tiene que ser fundamental, y la amabilidad y la ilusión, pero sobre todo la educación. Las dos palabras de por favor y gracias y perdón, y una serie de palabras que son importantísimas. El otro día no sé a quién leía, que decía que a veces nosotros lo hemos, yo por ejemplo, por mi edad lo he tenido siempre en la boca, o la mayoría de veces en la boca, ¿no? La pregunta mía es que si en el futuro yo le tendré que explicar a mis nietos que existen esas dos palabras, ¿no? Era lo que decía más o menos este chico que hacía la charla. Y es que es una pena porque tenemos que tener esas dos palabras siempre presentes y tener muchísima educación, amabilidad, por supuesto, ser correctos, tener la suficiente ilusión para afrontar cada partido, acatar las premisas del tutor. Quizás el verbo acatar no es el más idóneo para ahí, pero sí escuchar las premisas del tutor e intentar llevarlas a cabo, ¿no? Porque esa va a ser la persona más cercana a vosotros que os cuide desde el minuto 1. ¿Vale? Tener buena imagen. Buena imagen significa tener buena imagen. No le vamos a dar vuelta. Entre la buena imagen podemos hablar aquí de que uno de los principios fundamentales y el paso que ha dado la Federación Gallega de Balonmano para que tengáis una buena imagen es daros la ropa a todos, por ejemplo. Con su chándal, con no sé qué. Con el tiempo, cuando seáis árbitros y no árbitros en prácticas, posiblemente llevaréis el mismo material que el resto de los árbitros. O a lo mejor antes, si la decisión es esa y si lo creemos conveniente. Pero la buena imagen también influye en cómo voy peinado. La buena imagen también va cómo voy realmente a los partidos. Porque se puede tener el pelo largo o la barba larga. Pero lo que tenemos es que cuidar la barba y cuidar el pelo, que es lo importante, ¿vale? Tener mucha comunicación con los clubs, con los delegados de campo, con los delegados de equipo. Cercanía con el entrenador. No podemos, tenemos que tener una comunicación directa con él. No somos superiores a nadie. Debemos de tener una buena comunicación. De ahí ese manual de buenas prácticas y esa palabra de comunicación. Debemos de comunicar con esa gente. Debéis de comunicar conmigo, con el tutor, cuando tengáis un problema. No podemos callarnos las cosas. Comunicarlas. De verdad. Que es la única forma de solucionar las cosas. ¿Vale?
Como 6 puntos para empezar me vale. En diciembre añadiremos otros 6, pero evidentemente ahora para empezar es más que suficiente. Bueno, ya casi estamos terminando. Ya casi estamos terminando. Y hablamos ahí de una serie de generalidades que se van a producir en el comité o en la parte federativa o en todo ensamblado, como le queréis llamar. Redes sociales. Señores, somos árbitros las 24 horas del día. Tenemos que ser muy cuidadosos con las redes sociales. Tenemos que dar, a veces vale más tener parecer que ser, pero tenemos que dar una buena sensación. Si yo me juego, si mañana hay una final provincial y yo soy el árbitro mañana de ese partido, yo no puedo andar en las redes sociales jugando durante toda la noche o altas horas de la noche o en situaciones de dudosa credibilidad. Pues no, porque puedo hacerlo, pero a lo mejor pensar que el colectivo necesita gente seria. Y a veces no hace falta serlo, sino hay que parecerlo. Y ese tipo de cosas tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, con las redes sociales seguro que os lo han dicho un montón de veces de que es un problema. Higiene corporal, lo sabéis todos. Sí, por la mañana me levanto y me ducho. Bueno, eso es sobre el papel, después ya veremos. Es importante, pues tener una imagen, como decíamos antes. Y es importante tener nuestros deseos. Es algo obvio, pero tengo que decirlo. Se me han dado casos. Es decir, la higiene corporal, mi colonia, mi desodorante, mi tal, llego a los partidos, me cambio la camiseta en el descanso, por eso lo quiero. Para que, bueno, oye, necesito otra camiseta. ¿Por qué? Porque sudo mucho. A mí me pasa. Yo sudo muchísimo, por ejemplo. Y para mí esa sería una buena opción. Porque sudo mucho. Y que en el descanso me cambie la camiseta. Necesito una camiseta. Eso nos compete a nosotros. Pero es importante que tengáis en la cabeza eso, ¿no? Imagen del colectivo, indumentario. Ya he hablado un poquito de ello antes, me he adelantado. Nosotros damos la ropa, os damos la ropa que necesitéis. Y ha sido uno de los pasos importantes que ha habido esta temporada, que ha sido dar la ropa a todos los árbitros, ¿no? Y todos iguales, ¿no? Seguro que quedan pasos por dar en esta dirección y en más material, pero bueno, para empezar no está nada mal, ¿no? Tarifas arbitrales y recibos arbitrales, por favor. El tema de recibos arbitrales, recalcar esto, lo va a recalcar Alberto Fernández. Tenemos que ser serios en el tema de recibos arbitrales, que se van a hacer por la web. Las tarifas arbitrales, estoy seguro que es una de las cosas que más os gustan, pero os voy a dejar con las ganas hasta diciembre, porque creo que ahora, por ahora, lo más importante es empezar a arbitrar. Mutualidades. Sabéis perfectamente que tenéis que tener un seguro para poder arbitrar, ¿vale? Un seguro que tenéis que pagar. Evidentemente, pues con el trabajo y con los partidos que hagáis, pues imagino que será importante también para poder hacer frente a esas mutualidades, ¿vale? Imagino que se pagará en el primer tercio de la temporada, ¿vale? Stage pretemporada y temporada. Nosotros hacemos unos stages, llamamos stage a esas reuniones de inicio de temporada o durante la temporada para valorar vuestros conocimientos y vuestra forma física. De ahí el siguiente punto, ¿vale? A partir de ahí es otra forma de ser objetivos y otra forma digamos, otra forma también de evaluar, ¿vale? Preparación física. Un árbitro tiene que tener preparación física. Un árbitro tiene que salir a correr, tiene que salir a andar, tiene que tener una serie de rutinas para mejorar físicamente. Va unido a la imagen también, ¿eh? No nos vamos a engañar. El tema de kilometrajes iba unido a recibos arbitrales y si os digo la verdad, no sé por qué apareció ahí. Pero bueno, sería a partir del punto de recibos arbitrales, iría kilometrajes. Evidentemente la parte de kilometrajes es importante porque vais a pitar y os van a pagar el kilometraje a 0,22, ¿vale? Euros. Dentro de los recibos arbitrales los veréis que os va a explicar Alberto Fernández Costa. Hemos creado una tarjeta violeta en Galicia. La tarjeta violeta más que nada es para intentar que bueno, que en categorías inferiores, hablando de Alevín, Benjamín, infantil, pues que el tema de padres y el tema de entrenadores taraos, como les llamo yo, pues evidentemente pasa en un segundo plano, ¿vale? Sobre todo proteger a los niños en primera instancia y protegeros a vosotros, que muchas veces, más que nada la gente que iniciáis el recorrido o la gente que a veces os toca vivir situaciones nuevas, daros cuenta que es una parte apasionante del deporte ser árbitro, pero en este punto quería contaros pues
evidentemente que a veces no está lo suficientemente reconocido como trabajo. Y le damos poca importancia, cuando realmente tiene una importancia mayúscula enfrentarse cada fin de semana a ese partido. También os digo una cosa, y hablando de generalidades y hablando de algo que me pudo haber quedado en el tintero, un árbitro no puede ser árbitro solo 2 horas a la semana o 1 hora. Es decir, no puede ser árbitro solo cuando va a pitar. El árbitro tiene que sentirse árbitro el lunes. El árbitro tiene que sentirse árbitro el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y tiene que trabajar para mejorar como cualquier otro deportista. Esto es fundamental, para que entendáis cuál es la filosofía dentro del comité. Vale, repito, es una iniciación y pienso que ya me estoy extendiendo bastante. Tenéis ahí el ejercicio de evaluación de la asignatura, fecha límite de entrega 6 de agosto, formato PDF, temática del trabajo a realizar, localización en la web, trasladar un PDF, los pantallazos de la ubicación de cada tema, ¿no? Normativas arbitrales, he nombrado antes algunas, legislación directamente vinculada al colectivo arbitral, ubicación de circulares, ubicación de actas del comité de competición y una parte de investigación, en la cual visualización de ese vídeo y buscar 2 razones importantes de las que se hablan en ese vídeo en la trayectoria de un árbitro. Vale, esto me lo enviáis en PDF, me lo enviáis el correo, de hecho os he puesto antes el correo, os lo vuelvo a poner, mi correo corporativo para que lo tengáis y os doy gracias a todos y a todas por vuestra atención. Sí es cierto que entiendo que a lo mejor he sido un poco extenso en todo esto. Seguramente me extendí demasiado, pero bueno, eso, que quiero daros las gracias y ahora mismo no soy capaz de salir de aquí. No soy capaz de salir de aquí. Por aquí dejo de compartir y ya estoy. Simplemente daros las gracias por atenderme. No quería ser tampoco más extenso, creo que al final me voy a ir a unos cuantos minutos. Que quería que durara un poquito menos, pero sobre todo que llevéis la idea de que me tenéis también para lo que necesitéis. Soy una persona súper cercana y nada, ánimo con el trabajo y que poco a poco vayamos viéndonos más, que realmente esto pase pronto y que nos veamos más por las pistas, ¿vale? Yo la idea que tenemos es también, os anticipo que el stage de esta pretemporada va a ser el 29 de agosto. Yo me gustaría que todos vosotros no hagáis planes para el 29 de agosto y que todos nos veamos en persona, con nuestras mascarillas, con nuestras distancias de seguridad, pero que el 29 de agosto busquemos un sitio y nos veamos todos juntos para poder realizar tanto las pruebas físicas, que para vosotros va a ser algo iniciativo o va a ser algo que vais a observar, como para que veáis cuál es el funcionamiento de los stages en vuestro caso. ¿De acuerdo?